En el día de hoy vamos a estar estudiando un pasaje del libro de Hechos. We're going to be studying a passage from the book of Acts. So, un momento ahora mismo para que abras tu Biblia, busques el capítulo 9. Vamos a empezar del versículo 1 en adelante. Open your Bible to Acts chapter 9. Pero primero vamos a preparar nuestro corazón con una oración. Padre, Señor, venimos a ti, Dios, hoy para que abras nuestro corazón, Dios, Father, para we que come lo to you, hagas, so you open our hearts, God, para que lo hagas receptible a esta palabra, Dios. so you can make it receptible to the word that you Que have podamos today, ser ministrados, Dios, transformados so we can be transformed by it a través de tu palabra, Señor. through your word, God. Y te pedimos, Señor, que uses a esta sierva, Dios, para ser tu herramienta, tu instrumento el día de hoy. And we ask that you use us En el as nombre de tools Jesús. for you, in Jesus' name. Amén. Y leemos la palabra ahora en Hechos 9, versículo 1. En adelante dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y bueno, en este pasaje vemos que, al igual que Saulo, nosotros también tenemos un camino, un destino. Podemos llamarle Damasco, podemos llamarle una carrera universitaria, podemos llamarle crecimiento personal, crecimiento familiar, pero todos vamos persiguiendo un camino, ¿verdad? Todos vamos en busca de algo. And the same as Saul, who later became Paul, we all have a destiny that we may call the university, this career, or whatever it may be. Y todos invertimos pues tiempo, recursos, le ponemos interés. We invest our time, our interest, our resources, and to accomplish this path. Por eso que estamos persiguiendo, y la pregunta no es qué estás persiguiendo, la pregunta es: ¿está Jesús en ese camino? So the question is not what you're pursuing. The question really is Jesus on the path that you're walking on? Porque si vamos al primer versículo, vemos que Saulo, dice la palabra, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo iba muy convencido, ¿verdad? En su camino, estaba respirando todo eso que él tenía dentro, toda esa pasión que él tenía por lo que él creía que estaba bien. Él creía que iba en un camino correcto, y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Vamos en un camino pensando que estamos buscando lo que es correcto. And the same as Saul, he was persecuting Christians, and he was very convinced of the path that he was walking on. Él incluso era un hombre bien impresionante, tenía un legado, ¿verdad? No era un hombre mediocre, era un hombre brillante. Para presentarse allí delante del sumo sacerdote a pedir una autorización, una jurisdicción para salirse de su territorio, ¿verdad? Y seguir persiguiendo a los cristianos. Él tenía que ser un hombre brillante, ¿verdad? Inteligente. He wasn't just an average man. He was an impressive man with a great legacy. For him to stand before the priest to ask to be given the right to persecute Christians. Y dentro de su paquete de cualidades tenía pasión, tenía disciplina, tenía conocimiento, tenía liderazgo, y tenía una determinación increíble. He was passionate, he was a leader, he was knowledgeable, he was wise. Incluso él mismo se describe en Filipenses como un hombre con un celo muy grande por la obra del Señor, perseguidor de la iglesia, pero dice que en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea, él se describe a sí mismo como irreprensible. He describes himself as zealous for the things of God, obeying the law without fault. O sea, tenemos un hombre aquí con una pasión increíble, pero dirigida en la dirección incorrecta. Y eso nos pasa a nosotros. And we see a man with an incredible passion that was walking in the wrong direction. Si les hablo un poquito de mí, antes de conocer a Cristo mi vida era diferente. Tengo un antes y un después. Hoy honramos a la pastora y yo tengo que honrarla también porque salí de sus lomos de mucha oración. Speaking of herself, she's saying that she also had a before and an after in her life.
Pero igual que Saulo de Tarso, pues yo iba en mi camino, ¿verdad? Persiguiendo mis sueños, mis metas. She walked on her path, pursuing her dreams. Ajá, y yo pensaba que iba en la dirección correcta, ¿verdad? Cada meta que yo me ponía, me trazaba en mi vida, yo pensaba que era para bien y uno va persiguiendo pensando que va en el camino correcto. And I thought I was walking on the right path, but accomplishing one thing after the next. Así es, y entonces en ese caminar pues yo llevaba conmigo las cosas que había aprendido, lo que mi mamá me enseñó en cuanto a reglas morales, lo que la vida me enseñó, el mundo me enseñó, las cosas que no son tan agradables al Señor. So I was walking on that path. I carried with me all the things that I learned, the things my mom taught me, the morality that I got from her, and also the lessons that weren't so good to learn. Lo que aprendí en las escuelas, lo que me influenció mi familia, ¿verdad? What I learned in school, what I learned from my family. Y como les decía, yo le ponía mucho tiempo, mucha energía, mucha pasión a lo mío. Yo también podría decir que tenía convicción, ¿cierto? And I had conviction. I put a lot of passion into pursuing what I wanted. También tenía disciplina, me levantaba temprano, estudiaba, I had tenía discipline. determinación, I woke up early. I had determination. tenía conocimiento, estudiaba muchísimo. I had a lot of knowledge. I Y studied a lot. hasta liderazgo también. Even leadership skills. Lo que no tenía era ni integridad, But I didn't have integrity lo que no tenía era garantía de que eso que yo iba persiguiendo me iba a llenar or the guarantee that what I was pursuing was going to fill me. y definitivamente no tenía propósito y mucho menos propósito divino. And I definitely didn't have purpose, especially not a divine purpose. So, en resumen, yo necesitaba un verdadero encuentro con Jesús, So to summarize, I needed a true encounter with God, al igual que Saulo. the same as Saul. Porque como decía el ministro la semana pasada, si me preguntabas cómo estás, Jani, yo te diría, ay, súper bien, aquí en mi lucha, en mi meta. Pero verdaderamente me estaba ahogando. As the minister said last week, if somebody asked me, how are you? I would say, yeah, I'm doing great, when truly on the inside, I'm drowning in my own battle. Así es. Y sí, tenemos muchas veces disciplina, tenemos moral, tenemos muchas metas, ¿verdad? Y yo sé que quizás usted dice, bueno, pero yo no voy persiguiendo nada malo, yo no estoy persiguiendo cristianos. Gloria al Señor, no tenemos eso en América. And we might have all these goals Todavía. that might not be bad in our eyes, Y yo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, yo estoy luchando más bien es por mi familia. and I was doing the best that I could with what I had. I was fighting for my family. Pero el Señor nos dice hoy, vamos a la palabra en Mateo 12:30, dice, el que no está conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Y el Señor, solo el Señor sabe cuánto yo desparramé. But the Lord tells us today, Matthew 12:30, anyone who isn't with me opposes me, and anyone who isn't working with me is actually working against me. Mi hermano, si nosotros no ponemos a Jesús como brújula hacia el Padre, If we use Jesus as our guide to the Father, nosotros no estamos caminando con Dios. we might see that we're not really walking with No God, vamos con Dios y no somos de Dios. that we're not of God and walking with God. Entonces, no está mal que tengamos metas. So it's not Pero bad si that we have simplemente goals. perseguimos metas sin Jesús en nuestro camino, estamos yendo simplemente de idolatría en idolatría en idolatría. But if you pursue these goals without God in your life, you're pursuing idolatry after idolatry. Pero el Señor es tan bueno que Él siempre nos busca. But God is so good, He always looks for us. Él quiere ser parte de nuestra historia. And He wants to be part of our story. Él siempre toma la iniciativa, siempre nos está persiguiendo. And He always comes to us first. He's always pursuing us. Si vamos a los siguientes versículos de este pasaje, del 3 al 6, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El Señor tuvo un encuentro con él, él vino a interceptar a Saulo en su camino. So God came to intercept Saul in his path, and he had an encounter with God. Él cayó en tierra y le dijo, Saulo, Saulo. El Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? And he said to Saul, why do you pursue me? Persecute me. Ajá, y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esta oración última, quiero que te fijes bien en ella. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. And the voice said, I am Jesus, the one you are persecuting. Y como ven allá en esa figurita, vamos a explicar un poquito qué cosa significa dar coces contra el aguijón. En los tiempos antiguos se usaban los bueyes para arar la tierra. Hoy en día tenemos maquinaria, gloria al Señor, pero en esa época se usaban esos bueyes y el campesino, la persona que iba manejando la yunta de bueyes, pues usaba ese aguijón, eso que ven ahí como una lanza afilada en las puntas, para guiar el buey a que caminara por el camino correcto, para que no se saliera. And this is what it looks like for God to guide you with that tool that you see, the sharp tool, something they used in the past to guide the oxen
in the right direction when they were towing the land. Pero siempre hay un buey rebelde, ¿verdad? Que patea ese aguijón. Eso es lo que significa cosas al aguijón. Patear el aguijón porque no quieres escuchar, no quieres obedecer, no quieres entrar por el camino. But the ox would kick that spear because they don't want to listen to the correction. Y lo que esto me decía y me revelaba a mí, porque a pesar de haber leído este pasaje muchas veces no me había dado cuenta, esto nos está diciendo que el Señor llevaba tiempo tratando con Pablo. And this shows us that God had been treating Saul for quite a while. Y me preguntaba también, ¿será que alguien oraba por Pablo, por Saulo en ese momento? And I asked myself, was somebody praying for Saul? Y bueno, la respuesta nos la da la misma palabra, porque dicen que la iglesia oraba en medio de la persecución, y no solamente oraba por la iglesia, por los fieles, sino también oraba por los que le perseguían. And it says in the word that the church was praying during their persecution. They would pray not just for themselves, but also for their enemies. Y un ejemplo claro que tenemos para esto es el mismo ejemplo de Esteban. Esteban estaba siendo apedreado y mientras estaba siendo apedreado clamaba, Señor, no le tomes en cuenta lo que están haciendo porque no saben lo que hacen. And we see the example of Stephen, who was stoned to death, and as he was being stoned to death, he was praying to God, God forgive them because they don't know what they're doing. Y sabemos que Pablo estaba ahí liderando ese apedreamiento. And we know that Saul was there watching Stephen being stoned to death. Entonces, mis hermanos, esto nos demuestra una vez más que no estamos nosotros buscando al Señor, sino que Él viene a buscarnos. Y que a pesar de nuestros caminos torcidos, de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, Él sigue ahí con amor, buscándonos, invirtiendo en nosotros. And this shows us that in spite of our rebellion, God is the one that pursues us, that continues to call us to Him. Él viene a rescatarnos de nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. He comes to rescue us from our worst enemy, which is ourselves. Dile a tu vecino, Dios dejó las 99 y vino por mí. Tell your neighbor, God left the 99 for you. Aleluya, el Señor es bueno, así es. Él viene por esa ovejita perdida. La palabra nos lo confirma en Juan 15:16 cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se os dé. John 15:16 says, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Y el Señor espera que demos un fruto porque Él nos ha dado ese paquete, yo le digo esa cajita de chulería, ¿verdad? A cada uno un paquete de dones, de talentos. And I see this as like a box of gifts that God has given each and every one of us for us to produce fruit. Y Él no quiere sacar eso de nosotros, más bien lo que quiere es santificarlo. And He doesn't want to take this away from us. He wants to make it holy. Él no cambió la esencia de Pablo, porque ya Él lo había hecho así. And God didn't change Saul's essence, Él lo santificó but He sanctified him para llegar a ser el apóstol que hoy conocemos. to become the apostle that we Hay know un about. datico curioso que me llamó la atención y es que el nombre Saulo significa deseado. And the Y name Saul nosotros- means the desired one. Y nosotros pensaríamos, bueno, ahora que Saulo va a dejar sus malos caminos y va a empezar una obra tan grande, tan maravillosa, ¿verdad? Que va a ser reconocida por los años y los siglos de los siglos. Pensaríamos que le pondría un nombre, ¿verdad?, a la altura de esa posición, pero sin embargo le puso Pablo, y Pablo significa nada más y nada menos que pequeño, humilde. And the name that God gave Saul after he gave his life to Jesus was, it means small and humble. Instead of giving him a great big name for the works that he was going to do, he gave him that name with that meaning. Amén, así es. El Señor no quiere que nosotros seamos grandes, que nos creamos autosuficientes, que tengamos arrogancia ni orgullo en nosotros, sino que seamos humildes, que seamos pequeños, para que sea Cristo quien se haga grande en nosotros. God doesn't want the works that he gives us to become what is our self-esteem, to make us to grow our ego. He wants us to depend on Him. Y ahora vamos a ir a lo que yo le llamo el corazón de este mensaje, en el versículo 7. Ahí se produce este encuentro verdadero con Jesús, y le llamo el corazón del mensaje porque dice que Pablo cayó al suelo temblando y temeroso. Y estas dos palabras solamente ya me dicen un montón. Estas dos palabras me dicen que él creyó en ese momento que la persona que estaba delante de él era el Señor. Él pudo reconocer su grandeza, su majestad. Él pudo reconocer su poder, y él cayó en temblor y en temor. And when Jesus appeared to Saul in the form of lightning, in the form of light, Saul fell down, and he was able to recognize like the identity of Jesus and who he really was.
Y en ese momento hubo un cambio instantáneo, diría yo. And there was an instant change, I would say. La velocidad con que Pablo cambió su vida, a mí, como dicen los jóvenes, me vuela el cerebro. The speed in which Saul changed his life blows my mind. Y lo digo porque yo sé que muchas veces el Señor a nosotros también se nos presenta como a Pablo. And I say that because God often presents himself the same way that he presented himself to Saul. Él nos interrumpe, Él nos llama nos manda un profeta, Él nos manda un ángel, ¿verdad? Él nos habla al corazón, Él nos sacude, Él nos estremece. He speaks to us through different people. He through a prophet, a dream. He speaks into our lives. Pero a diferencia de Pablo, muchas veces nosotros no reconocemos quién es Él. But we don't recognize No reconocemos su autoridad that authority many times, Su that poder. voice, the power. y definitivamente no tenemos temor divino. And we don't fear God, respect God. Otras veces reconocemos, sabemos que es el Señor quien nos está hablando, quien nos está mandando a esa persona a decirnos por aquí, no, hijita, por aquí. And other times we do recognize God's voice through someone else and we say, yeah, that's God speaking to me. Pero decidimos no escuchar But we decide not to listen to the voice. y seguir en nuestro afán, en nuestro camino. And we continue walking on the same path we were before. Y otras veces también incluso nos podemos argumentar, Or we start to argue with what God is telling a us, cuestionar, to question, a pedirle incluso al Señor pruebas. Demuéstrame que eres tú. or to ask God, show me this is you. Demuéstrame que tú me estás mandando. Confírmame, confírmame y reconfírmame. Confirm to me that this is you sending me. Pero no vemos a Pablo haciendo esto. Pablo no se paró ahí a defender su caso. No, Señor, tú sabes que la palabra dice, la ley dice, yo estoy siguiendo la ley. Pablo no argumentó. But Paul didn't argue with Jesus in that moment. Pablo no cuestionó. He didn't question. Pablo simplemente tuvo un nuevo nacimiento. He simply had a new birth. ¿Y por qué yo sé esto? ¿Por qué yo estoy tan segura? How do I know this? Why am I so sure of this? Porque la respuesta de Pablo fue, Señor, Because the answer of Paul was, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? So, aquí vemos a Pablo que no tuvo necesidad de expresar verbalmente su arrepentimiento porque la palabra nos dice que él dijo, perdóname, Señor, me arrepiento de mi pecado. And we see that Saul couldn't verbally express his repentance because we don't see it written down. Y no hubo necesidad porque el Señor en su corazón estaba viendo un nuevo nacimiento en Pablo. But there was no need because God in Saul's heart was seeing a new birth. El viejo hombre había muerto. The old man had died. Aquí tenemos un hombre rendido delante del Señor. You see a man surrendered to God, Verdaderamente rendido delante del Señor. truly surrendered before God, Verdaderamente arrepentido delante del Señor. truly in repentance before God. Entrando incluso en un proceso porque en ese momento perdió la vista y estuvo 3 días sin ver. Even going through a process because he lost his sight for 3 days after that encounter. Levante la mano a quien le gustan los procesos. Raise your hand if you love or like processes. Mujer inteligente y sabia. El otro día vi un videito en internet que me dio mucha ternura, pero a la vez tiene un mensaje bien poderoso. Y era un pequeño niñito que corriendo en el patio pues se enterró una espina en la planta del pie. Y la madre se lo encuentra tiradito en el piso llorando desesperadamente. ¿Qué pasó, mi vida? I saw a video that filled me with tenderness. It was a young child running through the garden, the backyard, and he got a spine stuck on the bottom of his foot, and he was crying on the floor. Y la mamá le dice, déjame revisarte el piecito. Y el bebé, ay, no, pero no me lo puedes tocar. Bueno, finalmente deja que mamá le revise el pie. Y mamá se da cuenta que la espina está apenas encajadita, la puntita nada más. O sea que sencillamente con sus mismos deditos él podía sacársela. And the child wouldn't let the mother touch him, but then he finally did, and the mother looked at the foot and realized it was only the very tip of the spine that was stuck under the foot. Y entonces mamá le dice, ¿la puedes coger con tus deditos y sacarla? Y él le dice, no, ya traté y no puedo. Dice, bueno, pero vamos a orar a Papá Dios para que te dé fuerza y te dé valentía para hacerlo. Y él le dice, ya lo traté y no funcionó. And then the mother told the child, I want you to take out the spine with your fingers because they're smaller. And he said, I already tried it, but it didn't work. Su mamá le dice, vamos a orar por valentía y fortaleza para que lo pueda sacar. Y le dice, no, mejor oremos para que Dios mande a que se caiga sola. So the mother said, let's pray for you to have the strength and courage to take out the spine. But the kid said, how about we pray that it falls off by itself? Una chulería la inocencia del bebé, ¿verdad? Pero a veces somos así como ese bebé. Queremos que el Señor venga, pum, y remueva las cosas milagrosamente y no pasar el proceso. And we're like that with God sometimes, where we want God to just take things out when otherwise He wants us to have the courage to do it ourselves.
Pero Pablo sabía y entendía que había que pasar procesos y ahí empezaba su lucha. And Paul knew that he had to go through processes, so his fight begins at that moment. El comportamiento, la conducta y la actitud de Pablo ya había cambiado. Él decidió rendirse y obedecer al Señor. And he decided to surrender to God, and his attitude, his character has begun to change. Y yo me pregunto algo muy delicado esta mañana y quiero que todos nos preguntemos, ¿será que nuestros nombres están verdaderamente escritos en el libro de la vida? And I want us to ask ourselves this morning, are our names truly written in the book of life that God has? Porque muchas veces hacemos una oración de fe, Because we do this prayer of faith. porque la palabra dice que tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca para ser salvos, ¿verdad? Because the word says that we have to believe in our hearts and confess with our mouths. Pero verdaderamente estamos creyendo en el corazón. But are we truly believing in our hearts? Verdaderamente estamos cayendo en temblor y en temor. Are we truly in fear before God? Un verdadero arrepentimiento, dice la palabra en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esta palabra nos da dos verbos. En su lenguaje original, arrepentirse se escribe metanoeo, algo así. Y quiere decir cambiar la mente, cambiar la manera de pensar. Y el segundo verbo, que es convertíos, epistrefo, que quiere decir volverse, cambiar de dirección, regresar a Dios. O sea, So to repent means to either change your mind or change the direction in which you're walking. si yo voy caminando en ese camino a Damasco, yo voy a la derecha. So if Y I'm yo tengo un walking, verdadero encuentro con Jesús y en mí hubo un verdadero arrepentimiento, entonces yo tengo que girarme completamente y caminar hacia la izquierda. so if I'm walking through life and I have an encounter, a true encounter with God, I have to turn around and go the other direction. Porque la pregunta no es si hiciste una oración de fe, la pregunta es si verdaderamente naciste de nuevo, si tu viejo hombre murió. The question is if your old man truly died and you were born again. La palabra en 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor espera que nosotros seamos hechos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas van a ser hechas nuevas. God expects for when you are born again for the old things to die and for new things to begin in your life. Y todos recordamos haber hecho esa oración de fe, ¿verdad? And we'll remember doing this prayer of faith, right? Yo recuerdo haberla hecho no una, dos, quizás hasta 3 veces. I did it 1, 2, or maybe 3 times. La hacía en emoción porque yo necesitaba a alguien que me ayudara a salir del enredo que yo había hecho en mi vida. I did it through my feelings because I wanted someone to take me out of the mess that I was in my life. Necesitaba a alguien que me rescatara y me sacara de allí. I needed for someone to take me out of that mess. ¿Verdad? Pero realmente yo hacía esa oración de fe y no había un verdadero entendimiento de que yo era una persona completamente muerta en mi pecado, que yo era una persona completamente destituida de la gloria del Señor y que yo era una persona que no hubiera nada en mi capacidad que yo pudiera hacer para llevarme a la vida eterna y a la salvación y al cielo. But when I was doing those prayers, there was no true understanding in me that there was nothing that I could do for myself to save me and take me to heaven. Entonces la última vez que hice esa oración, que de hecho la hice aquí en Vida Life Church, gloria al Señor, ya había ese entendimiento en mí. And the last time I did the prayer of faith, I did it here in Life Church and I had the true understanding. Entonces pasé de estar buscando a alguien que me rescatara, que me diera lo que yo necesitaba. So instead of looking for someone to rescue me and give me what I needed, Yo entonces empecé a buscar al verdadero Señor, al Dios de dioses, al Rey de reyes. I began to look for the true God, the King of Kings. Porque mis hermanos, si nosotros hacemos esa oración de fe sin este entendimiento, Because if we do that prayer of faith without this understanding, no vamos para ningún lugar. we're not going anywhere. Mis hermanos, si seguimos retosando con el pecado. We continue Hoy sí, wrestling with mañana sin no, esto sí, esto no. and choose this sin and not choose that sin. Si nosotros no detestamos profundamente el pecado que vive en nosotros, If we don't truly despise sin deeply, si no sentimos dolor, si no sentimos culpa, si no sentimos llanto, crujir de dientes, quebranto verdadero en el corazón cada vez que le fallamos a Dios, if we don't truly feel broken in our hearts every time we sin against God, dice la palabra que debemos examinar nuestro corazón. the word says we have to examine our hearts. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense para saber si su fe es genuina.
Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Yo no quiero reprobar el examen de la fe genuina. Yo le pido al Padre, no solamente por mí, sino por todos ustedes hoy, que examine nuestro corazón, que lo limpie con hisopo, como decía el salmista. Ask God to examine your heart. You don't want to fail this test. And 2 Corinthians 13:5 says, examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Amén, así es. Y si creemos, ¿verdad? Verdaderamente en el Señor y lo aceptamos verdaderamente y nos arrepentimos verdaderamente. Aleluya, gloria sea al Señor. That we truly accept God and believe Pero in te Him. tengo noticias porque hoy es un día de noticias. Pero te tengo noticias porque hoy es un día de noticias. But I have good news, or I have news for you, because today is a day of news. Ese es apenas el comienzo del camino. This is only the beginning of your path. Ese es el comienzo de una carrera que dura toda la vida. It's the beginning of a race that lasts your entire life. Porque si aceptamos al Señor, si tuvimos un verdadero arrepentimiento, gloria a Dios por todo el que verdaderamente se ha arrepentido y ha entendido todo esto. Pero entonces, ¿qué pasa? El Señor nos mandó a ser creyentes, porque el mismo diablo cree. Because if you truly have this conversion, God now sends you to live as believers. El Señor mandó a ser discípulos. He called us to make disciples. ¿Y qué quiere ser discípulo? ¿Qué quiere decir ser discipulado? What does it mean to be discipled? No es solamente leer la Biblia, escudriñar la Escritura, aprender los versículos. It's not just reading the Bible, learning a few verses. Es venir a la iglesia, It's coming to church, es congregarse, to es congregate, estar con los hermanos. to be with your brothers and Hierro con hierro sisters, se afila. and to help each other, Es aprender de los errores de unos de otros. to learn from the errors of others, Es ser corregido. to be corrected, Es ser pastoreado. to be pastored, Porque en nuestra propia fuerza no lo podemos lograr. because in our own strength we cannot do this. Mira lo que dice Hebreos 5, 11 y 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y bueno, antes de leer este versículo quería decir también I want to say this before reading this verse. que en ese tiempo de discipulado que debemos todos pasar, The passage of discipleship, which we all must go through, no solamente para convertirnos en discípulos, sino para discipular a otros. not just to become disciples, but it's to make disciples of others. Este proceso de discipulado no puede durar una eternidad, This process of discipleship can't last forever, porque muchas veces adoptamos esa postura y hasta la asumimos como identidad. Bueno, yo soy nuevo creyente, yo estoy dando mis primeros pasitos, el Señor está trabajando conmigo, es un proceso. Many times we adopt this identity of a disciple and we stay stuck there forever. Y nos convertimos en bebés espirituales eternos. And we become spiritual babies forever. Ahora sí vamos a Hebreos 5, 11 al 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, levante la mano todo el que es maestro de Life Church. Aleluya, gloria al Señor por sus vidas. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebrews 5:11 to 12 says, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you're spiritually dull and don't seem to listen. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Y eso no está solamente pasando en nuestra congregación, eso pasa en todas las congregaciones y eso ha venido pasando a lo largo de los años, porque aquí vemos hace muchos años atrás el escritor de este libro hablándole a esa iglesia, ¿verdad? Que llevaban en esa calidad de bebés espirituales por mucho tiempo. And this happens in all congregations. You can see it here that the writer of this passage wrote it so long ago that it was happening then and it's still happening now. Entonces nosotros para ser verdaderamente seguidores de Cristo y discípulos de Cristo tenemos que por lo menos conocer, dice la palabra, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. So in order for us to be true disciples of God, we have to at least know the fundamentals, the basic things about God's word. Y avanzar, no quedarnos ahí. And advance from there, not stay there. El próximo capítulo, Hebreos 6, del 1 al 10, nos dice, por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, eso que ya se supone que aprendimos en nuestro tiempo de discipulado, vamos adelante a la perfección. O sea, buscando la perfección quiere decir buscando asemejarnos más a la estatura del varón perfecto todos los días. Amén. Aleluya. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, uno de los rudimentos, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, este conocimiento básico se supone que lo aprendamos primero y que de ahí avancemos a la estatura del varón perfecto. So in Hebrews 6, 1-2 it says, so let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and then placing our faith in God. You don't need further instruction about baptisms, the laying of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Y yo puedo entender que no todo el mundo ha sido lector, que no a todo el mundo le gusta leer. And I know that not everybody likes to read. A mí me gusta leer un poco. I like to read a little bit. Debería leer más de lo que leo. I should read more Pero than por what lo I read. menos me he puesto el propósito de leer la palabra todos los días. But I've made it my purpose to read the Word of God every day. Y bueno, si contamos, no sé, quizás llego a 50 libros, no sé. And I've maybe read 50 books. No todo el mundo es como mi hijo Kevin, It's not like my son Kevin, que se ha leído, no sé, más de 1000 libros. who's read over 1,000 books. Y yo sé que a veces ves este libro tan grande And you see this book that's so big, y lo ves como un monstruo y dices, ¿por dónde empiezo? and you say to yourself, where do I begin? Bueno, yo empecé por ponerle colorcitos. Pero si no sabes cómo empezar, If you don't know where to begin, si te sientas y lees y no entiendes, and if you read, sit down and don't understand, en la iglesia Vida Life Church, otra noticia nueva, hoy es el día de las buenas noticias. another news. Tenemos una escuela de entrenamiento básico, donde We te have- vamos a enseñar todos estos rudimentos y mucho más. Tenemos have a nivel s- 1, 2, 3, 4. We have a Levante school. la mano quien está graduado ya de We have a clases school de entrenamiento. where we can teach you the Aleluya. basics. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Personas what que God seamos wants. transformadas. People that are transformed. Pero bueno, el que le gusta leer, ¿verdad? El que es apasionado por la lectura sabe que, por ejemplo, una historia clásica llega al cine, ¿verdad? Un productor coge y hace un filme y tú vas y ves la película con una emoción grandísima porque ya te leíste el libro y tú dices, bueno, ahora le voy a poner cara a los personajes, When you have a really popular book, it usually becomes a movie, voy a ponerle color a todas las ideas que me hice en la mente. and all the ideas that were on a book are now becoming live, with full of color and animation. Y tú sales del cine y díganme si estoy mintiendo y dices, ¿qué va? El libro fue mejor. And you come out of the theater saying, after reading the book, and you say, the book was better. ¿Verdad? Porque no hay nada más maravilloso, Because there's familia. nothing more amazing No hay nada más maravilloso que recibir la instrucción than del Señor. receiving the instruction Podemos from God. enseñarte, puedes venir aquí y recibir palabra, You can pero come here to receive a word, jamás vas a entender lo que es recibir sublimemente la palabra del Señor en tu corazón cuando has sido iluminado por el Espíritu Santo y cuando Él habla a ti directamente. but there's nothing like receiving the word directly from the Holy No hay Spirit. nada más preciado que There's eso. nothing more beautiful than No hay that. nada más preciado que tener una conversación íntima con el Señor a través de su palabra. Or than to have a conversation with God through His word. Mis hermanos, yo les invito a que se enamoren de este libro, I invite you to fall in love with this que lo book, hagan parte de su vida. that you make it a part of your life. Yo le puse colorcitos para animarme, ¿ven? Lo pueden tomar como tip. And I wrote all over it. You can do the same. Pero sí, es muy importante, porque si nosotros nos seguimos en esa postura del corazón de bebés espirituales eternos, But if we continue with this posture of spiritual babies, ¿sabes dónde vamos a terminar? Si no crecemos y no maduramos en la fe, ¿dónde vamos a terminar? if you don't grow and you don't mature in the faith, where are you going to end up? Vamos a terminar en la apostasía. We're going to end up in apostasy. Eso es lo que estamos viendo hoy. That's what we're seeing today. Un creyente que no crece, A believer that doesn't grow, un creyente que no madura en la fe, that doesn't mature in the faith, termina apostatando de la fe. becomes an apostate. Se seca, se entibia, la palabra dice que a los tibios los vomitaré. They dry up because they're lukewarm, and Jesus said that He'll Dile a vomit tu them out of vecino, His yo no mouth. quiero ser vomitado. And I don't want to be vomited. Mis hermanos, vamos al siguiente versículo de este pasaje que vamos a ir así revisando puntito por puntito. Dice el próximo versículo: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Y esto lo que nos dice es que muchas veces las personas alrededor de nosotros no pueden ver. And the men that were with Saul were stopped because they couldn't see where the source of the voice was coming from. And this demonstrates that a lot of the time people are going to be around us, but they're not going to understand. No van a entender nuestro llamado, no van a quizás apoyarnos en nuestra asignación, pero el Señor dice hoy, la persona que esté cerca de ti y no esté sumando, no permitas que reste. La persona que está cerca de ti y no está apoyando, no permitas que estorbe, porque el llamado del Señor para ti es individual, es para ti, es personal. And people are not going to really understand your calling sometimes. They're not going to support your calling. And God is telling you today that the people that are in your life, they're not adding to your life, need to be taken out. También vemos en el próximo versículo, y con esto vamos a ir ya cerrando, porque ese reloj yo creo que me está mintiendo. Dice, y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió y no bebió. Y la palabra también nos dice más adelante que él oraba. Y yo me pongo a pensar, wow, ¿qué pasaría en esos 3 días de oración y de ayuno? So Saul was in a room in a hotel somewhere in Damascus for 3 days without being able to see, and the word says that he would pray to God. ¿Qué pasó en esos 3 días? ¿Cuánta revelación hubo ahí? ¿Cuánto quebranto? ¿Cuánto llanto? ¿Cuánto arrepentimiento? ¿Cuánta llenura del Espíritu? And I wonder what happened during those 3 days. How much brokenheartedness was there in Saul? How many revelations did he receive? How much did he change during those 3 days of ¿Cuánto el processing? Señor derramó sobre él? How much did God pour over him? A punto de que el Señor envía a Ananías para que ore por él y para que él reciba el Espíritu Santo. Y Ananías le dice, ¿cómo me mandas a ese hombre perseguidor de la iglesia, asesino? And God sent Ananias, a servant of the Lord, and told him, go pray over this man. And Ananias said, how could you send me to go pray over this persecutor of the church? Y el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. And God said to Ananias, go because that is my chosen instrument. Y va a llevar mi nombre a la presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. And he will carry my presence and my name to the unbelievers. Mi hermano, la iglesia necesita ayunar y necesita orar. Y el Señor va a decir, este es instrumento mío, este es instrumento mío, este es instrumento mío. Y va a llevar la palabra delante de gentiles, delante de reyes y delante de todas las personas allá afuera. And the church Gloria al itself Señor. needs to Gloria al fast, Señor. needs to pray for God to choose people to go send them before kings and before the unbelievers. Entonces la invitación hoy es que te pares en tu afán, te pares en tu camino a Damasco, te hagas un stop, que invites a Jesús a caminar contigo, que le digas, ven, te doy el timón, ven, te entrego mi voluntad, quiero que tú me dirijas, que tú me lleves, que tú seas todo para mí. So the invitation that God has for you today is for you to stop where you're walking and invite Jesus into your life and ask him to take control and to guide you. Y que tomes todas las decisiones que debes de tomar hoy, no mañana, hoy. And for him to make the decisions for you and help you, give you wisdom to make those decisions. Para que llegues un día a decir, como dijo Pablo y como digo yo hoy, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, mi carrera, mi casa, todos mis bienes, todo lo que pude reunir en tantos años de sacrificio, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. And like Paul said, I say the same thing, that all the things that I have earned, all my titles, everything that I own is like nothing. It's like garbage compared to the privilege of knowing God. Entonces la banda puede subir. Entonces yo quiero que ahí donde tú estás hoy, hagas ese stop y te preguntes, ¿llegaré a mi meta? So I want you to ask yourself, will I reach my goal where I ¿Llegaré a la am, meta con Jesús o sin Jesús? with Jesus or without him? Que tengamos unos minutos para que con nuestros ojos cerrados le preguntemos al Señor, como le preguntó Pablo ese día. Let's ask Señor, God ¿qué quieres que yo haga? how Paul Saul asked God, what do you want me to do with my life? Este es un tiempo donde debemos meditar profundamente en lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, las decisiones que estamos tomando, lo que no estamos haciendo, lo que estamos postergando. La gente de Venezuela que cayó en ese temblor, quizás estaban postergando hacer cambios en su vida. Quizás había muchos que dijeron, hoy no, pero mañana voy a entrar a la iglesia. We must stop delaying what God wants to do in our lives. And if he's called you, if you've heard his voice, it is
Today is the day to say yes to him. Maybe the people that were in Venezuela, maybe a lot of them were also delaying what God wanted them to do after he had called them. Entonces yo quiero que en este momento en que tú estás mirando hacia adentro, que le pidas al Señor So in this moment that you're looking toward the inside, y le digas, Señor, si yo me he desviado del camino, tell God, God, if I've deviated from your path, dame coces con el aguijón. please guide me back to you. Señor, si yo me he desviado, éntrame nuevamente, redireccióname. Redirect my path, God. Padre, si me he quedado estancado, empújame, Señor, zarandéame, Padre. If I've gotten stuck, then move me, God. Padre amado, saca todo lo que me está apartando de ti, de mi vida, Señor. Take everything from my life that is stopping from Si me, sientes venir al frente, ven porque queremos orar por ti. that is stopping me from doing your purpose, God. Si no estoy dando, Señor, el fruto suficiente, If I'm not giving the fruit that you want, God, porque tú sabes, Señor, que yo puedo dar mucho más fruto. because you, God, know that I can give much more. Padre, apódame nuevamente. Move me once more. Saca, Dios, y corta todo lo que no me está dejando crecer. Cut away everything that doesn't allow me to grow. Si estoy siendo desobediente, Señor, And if I'm being disobedient, God, sacúdeme, Padre. shake me, God. Si alguna vez no he entendido mi condición perdida, If I haven't understood my condition of being lost, si no he entendido mi condición de muerte espiritual, if I haven't understood my condition of being spiritually dead, si no he entendido que solamente eres tú el que me puede llevar allí, and if I haven't understood that it's only you, God, who can al change me, privilegio tan grande de ser llamada hija tuya, or I haven't understood the great privilege of being called your child, al privilegio tan grande de que mi nombre sea escrito en ese libro de la vida. or to have my name written on the book of life. Haz lo que tengas que hacer, Dios. Do what you have to do, God. Padre amado, hoy venimos a ti, Dios, a clamar, We come to you, Father, to cry out, sabiendo que tú estás aquí, el Espíritu Santo está aquí. knowing that the Holy Spirit is here. Y este es el momento para que hagamos una reconciliación verdadera con Él, And this is the time for you to reconcile yourself with your Father, para que decidamos cambiar el rumbo. to change the course of our lives. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Vivir en santidad. Es tiempo de adorar al Señor. It's time to Sus worship God. misericordias, dice la palabra, son hechas nuevas todos los días. Y no queremos por ningún momento, Padre, que seamos pesados y seamos hallados descalificados. No queremos, Padre Santo, que en ningún momento tú te acerques y digas, no te conozco, nunca te he visto. Queremos que nuestro nombre esté registrado allí. Queremos, Padre, que cada cosa que hagamos sea te honre. Cada cosa que hagamos te honre. Queremos, Padre, que veas en nosotros un corazón humilde y humillado delante de tu presencia. Que como Pablo cayó en tierra con temblor y con temor, nosotros tengamos ese temor divino, ese temor reverente. Que nosotros podamos entregarte lo único que tú nos has pedido a nosotros, que es nuestro corazón y nuestra obediencia. No hay nada, familia, que el Señor haya pedido de nosotros que no sea nuestro corazón y nuestra obediencia. Él nos los entregó todo ya, todo fue ya entregado. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Él entregó lo más grande que tenía, a su Hijo amado, unigénito, a morir por nosotros. Nosotros solamente nos toca aceptar ser una ovejita más de su rebaño. Pero necesitamos cambiar de dirección. Y el Señor hoy aquí quiere hacer ese cambio en tu vida. El Señor aquí quiere deslumbrarte con su luz, como deslumbró a Pablo en ese camino a Damasco. El Señor aquí quiere hacer un antes y un después, como lo hizo en mi vida. La puede hacer en la tuya. Rescató. No es por obra que somos santos, no es por obra que somos llamados justos, es simplemente por su misericordia, por su amor y por su entrega total hacia nosotros. Padre, yo oro, Dios,
esta sierva, Señor.